El mundo invisible que nos rodea no solo es un misterio, literalmente es un campo de batalla. Antes de entrar en este mundo invisible, hay que entender una palabra: posesión. Y para ser más específicos, posesión demoníaca. Muchos la relacionan solo con los casos extremos que aparecen en relatos antiguos, como los del Evangelio. Tenemos a la mujer que estaba encorvada por un espíritu de enfermedad, 14 años. También tenemos a un hombre que no podía ver ni hablar. Estaba atrapado en un silencio por causa de un espíritu. También el niño que se retorcía, lanzándose al fuego por causa de fuerzas invisibles. Incluso hubo un hombre que literalmente vivía entre tumbas, apartado de todos, como si ya no fuera humano. Tenía una legión de demonios dentro de él. Pero justo aquí viene lo inquietante. Esos casos no son solo historias del pasado. Incluso hoy, aún hoy, en ciudades modernas, en lugares lejanos, incluso entre personas que creen profundamente en lo divino, ocurren cosas muy similares. Y si usamos la palabra posesión en su sentido más real, que es el dominio de un espíritu maligno sobre cualquier parte de una persona, entonces descubrimos que esta posesión está mucho más presente de lo que realmente imaginamos. Basta con que una pequeña sombra se instale en un rincón de tu alma para que intente extenderse por todo el ser. Y aunque no lo creas, incluso los cristianos pueden ser alcanzados, no porque sean malos, sino porque, sin saberlo, cumplen ciertas condiciones que permiten a esos espíritus operar. A veces no se trata de pecados evidentes, sino de algo mucho más sutil: aceptar imitaciones de lo divino, como si fueran reales, o dejar de usar nuestras capacidades, creyendo que eso es humildad o fe. Todos saben que el pecado da permiso al enemigo para actuar, pero muy pocos se dan cuenta que cada pensamiento oscuro que aceptamos, cada idea que no cuestionamos, es como firmar un contrato invisible. Cada talento que no usamos, cada parte de nosotros que dejamos dormida, es una invitación silenciosa para que algo más la ocupe. Es por eso que no debemos ser pasivos en nuestro modo de pensar y actuar. Dentro del alma de una persona puede surgir una trampa tan sutil que pocos ven. Y esa trampa es la pasividad. No es pereza, no es desinterés, es algo más profundo. Esta pasividad peligrosa ocurre cuando alguien deja de usar su voluntad, creyendo que así es más espiritual. Es como si dijera: ya no decido, ya no actúo, dejo que Dios lo haga todo. Y aunque suena muy noble, puede abrir una puerta a fuerzas invisibles. Imagina que alguien entrega su cuerpo, su mente, su espíritu a Dios, pero en vez de seguir usándolos con sabiduría, los deja quietos, como si fueran instrumentos que solo Dios puede usar, que solo Dios puede tocar. Esa quietud, ese abandono de acción, se parece mucho a la entrega verdadera. Se parece, pero no lo es. Es una imitación muy peligrosa. Cuando una parte de ti queda pasiva, como dormida, los espíritus malignos pueden aprovechar ese espacio vacío. Recuerda que ellos no necesitan que les abras la puerta por completo para que puedan actuar. Imagina que un creyente dice que ha entregado su brazo a Dios. Lo deja inmóvil, esperando que Dios lo mueva. Alguien le pregunta: ¿por qué no lo usas tú? Y él responde: lo he consagrado, lo he entregado, ya no me pertenece. Dios lo usará cuando Él guste. Aquí está el asunto. Dios no va a levantar ese brazo por él. Dios quiere que el creyente lo use, que lo mueva, que actúe con inteligencia, que actúe con sabiduría, buscando entender su voluntad mientras lo hace, no en un estado pasivo. La verdadera entrega no es dejar de actuar, es actuar con propósito, con dirección, con conciencia. Cuando dejamos de usar lo que se nos dio, no estamos siendo más espirituales. Estamos dejando espacio para que algo más actúe, para que algo más lo use. Y ese algo no siempre viene de la luz. Cuando la voluntad se apaga, cuando alguien deja de decidir, cuando alguien deja de actuar, de controlar lo que piensa, entra en un estado que parece muy tranquilo, pero no lo es. La pasividad no es simplemente estar quieto. Literalmente, la pasividad es como si alguien soltara el timón de su propio barco y dejara que las corrientes lo lleven a donde sea. En la vida de un creyente, esto puede parecer una entrega muy espiritual, pero en realidad es una rendición muy peligrosa. Cuando una persona deja de controlar su mente,
su cuerpo o su espíritu está dejando espacio libre, y ese espacio no queda vacío por mucho tiempo. Algo más llega a ocuparlo. Los poderes de las tinieblas no necesitan una invitación formal. Les basta con encontrar una voluntad dormida, una mente que ya no decide, un corazón que ya no elige. Los poderes de las tinieblas en ese terreno pasivo pueden sembrar engaño, confusión, dominio. Y si estas fuerzas oscuras no estuvieran presentes, la pasividad simplemente sería inactividad. Así como cuando alguien descansa por un momento y luego vuelve a moverse. Pero cuando esas fuerzas entran, la persona ya no puede ser la misma. Ya no puede actuar por sí misma. La persona está siendo controlada. Por eso, la pasividad es una de las condiciones más peligrosas para un creyente. Esta condición permite que lo maligno opere. No es solo el pecado lo que abre puertas, también la falta de acción, la renuncia a pensar, a elegir, a moverse. Dios no busca esclavos pasivos. Él quiere personas que con inteligencia y decisión usen su voluntad para hacer el bien, para actuar con propósito, para cooperar con su espíritu. La verdadera entrega no es dejar de ser tú. La verdadera entrega es ser tú con más fuerza, con más claridad, con más intención. Es elegir hacer la voluntad de Dios, no esperar que Él lo haga todo por ti. No, no es así. Las tinieblas buscan, escucha bien, las tinieblas buscan cuerpos pasivos. ¿Pero para qué? Para que esas tinieblas, esos espíritus, impongan su voluntad. Pero Dios busca corazones vivos, que quieran, que escojan, que actúen. En esa elección activa, el espíritu, el alma y el cuerpo se liberan de toda esclavitud. Los poderes de las tinieblas no quieren que pienses, no quieren que actúes, que decidas, que sientas por ti mismo. Ellos quieren convertirte en una máquina, una herramienta sin voluntad, un robot que obedece sin preguntar. Pero del otro lado está el Dios de santidad y amor, que desea algo completamente distinto para ti: hacerte libre. No solo libre, sino soberano, inteligente, capaz de pensar, de razonar, de elegir. Una criatura renovada, hecha a su imagen, con mente propia, con corazón despierto. Dios jamás le dice a una parte de ti: quédate quieta, no hagas nada. Él no necesita que te apagues para obrar en ti. No exige que te vuelvas inactivo para mostrar su poder. Al contrario, Él quiere que actúes con inteligencia, que cooperes con Él, que tu fe sea viva, pensante, activa. Eso es lo que significa culto racional, mencionado en Romanos 12. Una entrega que no anula tu mente, sino que la enciende. Pero Satanás necesita que te detengas, que no pienses, que no decidas, que no actúes. Su estrategia es clara. Exige pasividad para poder imponer su voluntad. Quiere que bajes la guardia, que dejes de usar tus facultades, para entonces tomar el control. Su acción es compulsiva, dominadora. Dios sí pide que renuncies a tus obras. Pide que renuncies a tus obras, pero no para verte inerte. Lo hace porque muchas de esas obras nacen del ego, del pecado, de la confusión. Mientras esas obras estén activas, es muy difícil que cooperes con su espíritu. Pero una vez que las dejas atrás, Él no te pide que te quedes quieto. Dios no te pide que te quedes quieto. Te llama a actuar con propósito, con claridad. La pasividad no es lo mismo que tranquilidad. Dios valora profundamente un espíritu manso, una mente serena, una voz suave. La paz interior, la calma en el corazón, pueden coexistir en su voluntad. Sí, tú puedes ser firme y a la vez silencioso. Puedes ser fuerte y a la vez tranquilo. Pero también hay puertas invisibles que se abren cuando alguien se entrega por completo a lo divino. Algunos cruzan estas puertas sin saber lo que les espera. Son personas que al recibir el bautismo del Espíritu Santo entran en contacto directo con una fuerza que no se rige por reglas humanas. Un mundo donde lo sobrenatural respira muy cerca, donde lo sagrado y lo oscuro literalmente se pelean el alma de los que deciden atreverse a rendirse por completo. Entonces,
Aquí vamos a hacer un paréntesis. No todos los que dicen me entrego, me consagro, lo hacen de verdad. Algunos solo lo sienten, lo desean, lo planean. Caminan guiados por la lógica, por el juicio del hombre común. Aunque someten sus planes a Dios, siguen siendo dueños de sus pasos. Creen sinceramente que están cumpliendo la voluntad divina, pero en realidad solo están obedeciendo lo que ellos entienden como correcto. No han soltado el control, no han dejado que lo sobrenatural los guíe sin límites, sin condiciones. En cambio, hay otros que sí se han rendido, han dejado de ser el centro de su propia historia, han decidido obedecer sin cuestionar, ejecutar sin entender, seguir lo que les es revelado como si viniera directamente de Dios, aunque desafíe todo lo que ellos mismos habían planeado. Y en esa entrega total, se abren a una fuerza que puede ser divina o no. Cuando alguien entrega su voluntad, su mente, su ser entero, pero sigue caminando con pensamientos humanos, queda expuesto. Esa pasividad se convierte en terreno fértil para espíritus malignos. Estos creyentes son los de la categoría 1. Los de esta primera categoría no han pasado la entrega real. Usan la palabra, pero no la viven. Son más racionales, más lógicos. No han cedido sus facultades a lo invisible. Miran a los de la segunda categoría, de la que vamos a hablar ahora, miran a los de la segunda categoría con desdén. Los llaman fanáticos, desequilibrados, exagerados. Los de la primera categoría no entienden por qué los de la segunda hablan de ataques del diablo. Y no lo entienden porque ellos nunca han experimentado uno. Los de la segunda categoría sí se entregaron, se rindieron tanto que están dispuestos a obedecer al Espíritu de Dios sin condiciones. Pero esa entrega también los deja muy vulnerables. Están abiertos tanto al poder satánico como al divino. Y aunque parezcan ingenuos, están más avanzados que los de la primera categoría. Para entenderlos, hablo de los de la segunda categoría, hay que mirar dentro de ellos, porque todo lo que hacen les parece correcto. Pero esa apertura puede inflarlos de orgullo, hacerlos creer que están por encima de los demás. Y ahí, justo ahí, el engaño encuentra su entrada. Luego están los de la tercera categoría. Ellos también se entregaron, pero aprendieron a discernir. Aprendieron. Su mente está libre, sus facultades despiertas. Caminan con luz, pero vigilan cada sombra. Están abiertos a lo divino, pero cerrados con firmeza a lo satánico. Ellos pueden ver con claridad a los otros dos grupos. No se dejan engañar, no son poseídos. Los de la segunda categoría, ojo, los de la segunda categoría, han renunciado a sí mismos, a sus planes, a sus dudas. Están listos para seguir lo que venga. Están listos para enfrentar este mundo espiritual, sin filtros, sin preguntas. Y su entrega total los lleva a tres cosas. Estamos hablando de la segunda categoría. Esta entrega total de los de la segunda categoría los lleva a tres cosas. Primero, lo más básico, a cumplir su decisión de rendirse. Ya la cumplieron, ya se rindieron, cueste lo que cueste. Segundo, a entrar en contacto directo con fuerzas sobrenaturales que creen que siempre vienen de Dios. Y tercero, a someterse por completo a ese plano invisible, haciendo todo lo que parece servirle, sin detenerse a pensar si es realmente divino. A todo esto también se le llama pasividad, esa actitud de dejarse llevar sin discernir, sin cuestionar, sin vigilar. Ahí es donde los espíritus malignos encuentran su oportunidad. Estos espíritus entran a través de ideas equivocadas, interpretaciones erradas de las escrituras, creencias distorsionadas sobre lo divino. No es que el creyente quiera ser engañado, sino que no sabe lo que él mismo está siendo. La pasividad no ataca de golpe, se instala poco a poco, como una niebla que envuelve tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Al principio parece inofensiva, incluso piadosa, pero con los años se vuelve profunda, traicionera. Y cuando ya ha echado raíces muy profundas, la liberación no llega de inmediato. Es lenta, dolorosa, como despertar de un sueño que parecía celestial, pero que en realidad era una prisión disfrazada de fe. Entonces hay una verdad que no puede ser ignorada. Dios nunca actúa en lugar del hombre, anulando su voluntad. No importa lo que alguien haga,
Sabemos que siempre será responsable de sus propias decisiones. Pero hay creyentes que sin darse cuenta han dejado que su voluntad se apague, se vuelven pasivos y con el tiempo esa pasividad se convierte en una prisión invisible. Cuando la voluntad se adormece, tomar decisiones se vuelve una montaña imposible de escalar. El creyente empieza a buscar ayuda fuera de sí mismo, incluso para resolver las cosas más simples. Y cuando finalmente se da cuenta de lo que está pasando, siente una angustia profunda. No puede prestar atención a una frase completa. No puede juzgar una situación. No puede recordar ni imaginar. Y cada vez que la vida le exige algo, se paraliza. El enemigo lo sabe y usa esa debilidad para empujarlo justo a estas situaciones, no para probarlo, sino para torturarlo, para avergonzarlo frente a todos los demás. Lo que ese creyente no sabe es que sin querer puede estar aceptando la ayuda de los mismos espíritus malignos que causaron su pasividad. Las facultades que no usan quedan dormidas, como si estuvieran muertas, bajo el dominio de esas fuerzas oscuras. Pero si intenta usarlas, se convierte en canales por donde ellos mismos pueden manifestarse. Están siempre listos, siempre esperando, y colocan frente al creyente ayudas sobrenaturales disfrazadas de verdad, versículos sacados fuera de contexto, frases que parecen divinas, pero no lo son. El creyente, desesperado por hacer la voluntad de Dios, se aferra a esas señales como quien se ahoga y encuentra una cuerda. No se da cuenta de que esa cuerda no lo salva, lo está hundiendo más. Está cegado por lo que parece ser ayuda divina. No ve que Dios no actúa anulando la voluntad del hombre. Dios opera a través de una voluntad activa, viva, consciente, especialmente cuando se trata de decisiones que exigen acción humana. Y ahí está el verdadero principio. Dios no reemplaza al hombre, lo guía, lo inspira, pero siempre lo deja libre para elegir. Nuevamente lo repito, Dios no reemplaza al hombre, lo guía, lo inspira, pero siempre lo deja libre para elegir. Imagina una mente que duerme con los ojos abiertos, no porque esté cansada, sino porque ha sido convencida de que pensar demasiado es un obstáculo para acercarse a Dios. Así comienza la pasividad mental, una especie de hechizo que adormece el pensamiento, disfrazado de humildad espiritual. Algunos dicen que, como Jesús eligió pescadores, entonces el cerebro no importa. Ellos murmuran, Dios no necesita nuestra mente, como si el intelecto fuera un estorbo. Pero gracias a Dios hay una figura que rompe este mito. Esta figura es Pablo. Él no era un pescador, sino un genio de su tiempo, un pensador profundo, un sabio. Y fue precisamente a él a quien Dios eligió para construir los cimientos de la iglesia. ¿Por qué? Porque una mente poderosa, escucha bien, cuando una mente poderosa se rinde a la verdad, puede ser una herramienta increíble en manos divinas. El problema no es pensar. El problema es no pensar. O peor aún, pensar mal. Algunos creen que usar el cerebro es como ponerle freno al alma. Pero en realidad, no usarlo es encerrarla. Encierra el alma. Cuando la mente se apaga, cuando se deja llevar por ideas confusas o por miedo a equivocarse, se vuelve muy vulnerable. Y ahí es donde entran en juego fuerzas oscuras, invisibles, que buscan convertirla en un terreno estéril, incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Los síntomas de esta pasividad son como señales de alerta. Quedarse quieto cuando deberías moverte. Esa es una señal. Actuar sin control como una máquina descontrolada. Otra señal. Dudar cuando necesitas decidir. Olvidar lo importante. Perder el enfoque. Equivocarte en lo que antes era muy obvio. Es como si la mente, en vez de ser un faro de luz, se convierte en una sombra. Pero hay una salida. Despertar, pensar con claridad y usar el cerebro como lo que realmente es. Una chispa que, si se enciende con verdad, puede iluminar incluso a los demás. Entonces, hay momentos en los que la mente parece apagarse, no porque está muerta, sino porque ésta ha sido silenciada por una fuerza invisible. La mente no deja de ser lo que es, pero ya no funciona como debería. Imagina a alguien
que ha olvidado cómo confiar en su propia memoria y empieza a depender de cuadernos, notas, alarmas, agendas, hasta que se convierte en un prisionero de sus propios recordatorios. Y justo cuando más necesita recordar, todo falla. Es como si la mente se burlara, dejando a la persona sola en el momento más crucial. Hay algo aún más inquietante. Cuando la imaginación se vuelve pasiva, ya no responde a la voluntad, sino que queda abierta. Cuando esto ocurre, pueden entrar pensamientos oscuros, sugerencias extrañas, ideas que no nacen del corazón humano, sino de algo muy oscuro. Y entonces, lo que debería ser solo una fantasía, se convierte en una visión, como si fuera una revelación, aunque no lo sea. En ese instante, cuando la mente está suspendida ahí en la imaginación, los engañadores aprovechan para mostrar imágenes, como si fuera una proyección interna, como si proyectaran imágenes en una pantalla interna. Ojo, no digo que la imaginación sea mala. Digo que si no se utiliza de manera apropiada, o sea, de manera voluntaria, con intención, sino que uno imagina dejándose llevar por lo que venga, puede ser utilizada por espíritus malignos. En condiciones normales, la mente obedece a la voluntad. Es como un instrumento afinado, listo para tocar la melodía que tú elijas. Pero cuando cae en pasividad, dejándose llevar sin voluntad, todo cambia. La persona se siente atrapada, como si estuviera nadando contra una corriente invisible. No puedo pensar, dice, desesperada. Es como si algo, una presión invisible, se posara sobre su cabeza, inmovilizándola, como si alguien hubiera apagado el interruptor del pensamiento. La mente, que antes era clara y viva, se convierte en un laberinto que no tiene salida. Ahora sus propios pensamientos tienen llave, negándose a escuchar cualquier idea que contradiga lo que ya cree. No importa cuánta luz se le ofrezca, la rechaza como si fuera una amenaza, y quien intenta ayudar, quien se atreve a cuestionar, es visto como un ignorante, un intruso. Así es como el creyente, atrapado en esta pasividad, se desliza hacia un estado muy peligroso. Este estado es la seguridad absoluta, una especie de certeza oscura, donde cree que no puede equivocarse. Pero esa seguridad es una ilusión, solo un golpe real, una revelación dolorosa de que ha sido engañado por fuerzas oscuras, puede romper ese muro mental. Intentar abrir los ojos de alguien en este estado es como tratar de reconstruir los cimientos de su fe desde cero. Es difícil, por eso muy pocos logran liberarse, y los que logran hacerlo son vistos por el mundo como fanáticos o locos, pero en realidad son sobrevivientes de un engaño muy profundo, de una prisión invisible. También existe la pasividad de la conciencia, una especie de apagón interno. Cuando la capacidad de razonar se apaga, el creyente empieza a tomar cualquier palabra sobrenatural como si fuera una orden directa de Dios. Ya no piensa, no reflexiona, no se pregunta si lo que está haciendo es verdadero, si lo que ha recibido es verdadero. Si le llega un mandamiento, lo convierte en ley sin cuestionarlo. Se cierra por completo a cualquier nueva luz, a cualquier posibilidad de entender mejor. Así es como la conciencia deja de funcionar, no porque está dañada, sino porque ha sido abandonada. El creyente cree que está siendo guiado por una ley superior, por voces, por textos que parecen sagrados, pero no lo son. Esa guía, sin razonamiento, sin discernimiento, lo lleva a una obediencia ciega. Y en esa oscuridad, la mente deja de ser libre. Se convierte en un eco de lo que otros dicen. Lo repito, la mente se convierte en un eco de lo que otros dicen. Es como si una niebla envolviera la mente del creyente, y en lugar de usar su razón para distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, empieza a guiarse únicamente por lo que cree ser la voz de Dios. Esa voz se convierte en el juez absoluto, y todo lo demás, la lógica, la conciencia, incluso los consejos de otros, queda silenciado. La mente se cierra como un libro sellado, imposible de abrir. Cuando el razonamiento se abandona, se abre una puerta muy peligrosa. Espíritus engañadores y pensamientos distorsionados se cuelan, y entonces surgen ideas que parecen espirituales,
pero no lo son. Por ejemplo, algunos llegan a creer que como Cristo está por volver, ya no tienen que trabajar, ni estudiar, ni cumplir con sus responsabilidades. Ignoran las palabras del propio Jesús, que elogian al ser fiel, que sigue trabajando hasta el último momento. Es como si confundieran la espera con la renuncia, y la fe con la fuga. El diablo, sabiendo que puede ganar, hará cualquier cosa para sembrar pasividad. No le importa. No le importa si es en el espíritu, o en el alma, o en el cuerpo. Lo importante para el diablo es que el creyente deje de pensar, de discernir, de actuar. Todos tenemos un espíritu, y este espíritu está conectado con la mente, y cuando uno de ellos se apaga, el otro también. Si piensas mal, tu espíritu se tuerce. Si tu espíritu se desvía, tus pensamientos lo siguen. Las escrituras hablan del espíritu humano como si fuera un viajero inquieto. A veces está libre, otras veces atrapado. Puede estar triste, puede estar apagado o lleno de energía. Puede ser puro o mezclado de impurezas. Y también este espíritu puede ser influenciado por tres fuentes poderosas: Dios, el diablo o el propio ser humano. El espíritu está como el campo de batalla, donde cada decisión lo empuja o hacia la luz o hacia la oscuridad. Pero hay una forma de despertar ese espíritu dormido, a través del poder de la sangre de Cristo, que tiene la capacidad de limpiar toda oscuridad, todo pecado, y también por la presencia del Espíritu Santo que vive dentro de los creyentes. De esta forma, el espíritu humano puede unirse a Cristo, y cuando eso ocurre, debería tomar el control, cooperando con el Espíritu Santo para guiar al ser humano hacia su propósito. Por causa de la pasividad, a veces el espíritu se adormece. El creyente puede llegar a olvidar que tiene un espíritu, o puede sentirlo por algún tiempo como una llama, y luego, sin darse cuenta, se apaga. Y cuando eso pasa, el poder desaparece. El poder para luchar contra las fuerzas oscuras, para resistir las sombras que quieren envolvernos. La verdadera victoria, la que transforma al ser humano desde adentro, solo ocurre cuando el espíritu está libre, despierto y en plena sintonía con el Espíritu Santo. Solo así se puede usar la voluntad de Cristo para enfrentar las tinieblas, como lo hizo Pablo. Después de una experiencia intensa y luminosa con el Espíritu, algo extraño puede suceder. El creyente, que solía caminar con alegría y libertad, comienza a preguntarse por qué esa luz se ha apagado. Se pregunta, ¿dónde quedó aquella chispa que lo hacía sentir vivo? La respuesta no siempre es clara, pero muchas veces el espíritu se vuelve pasivo cuando la mente y la voluntad dejan de moverse, como si quedaran dormidas. Esto puede pasar por varias razones. A veces simplemente por no conocer las reglas invisibles que rigen la vida del espíritu. Es como tener un mapa, pero no sabes cómo leerlo. Otras veces los pensamientos se confunden, mezclando lo que se siente en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, sin saber cuál es cuál. Es como si se bajara lo espiritual al nivel de lo físico, o se elevara lo físico como si fuera espiritual. Y en esa confusión, el espíritu se pierde. También algunos, sin saberlo, se inclinan más a la vida del alma que hacia la del espíritu, no porque lo elijan, sino porque no conocen la diferencia, ignoran el lenguaje del espíritu, ese sentido interno que no se ve ni se toca, pero que está ahí, esperando ser comprendido. La mente debería poder leer ese sentido con la misma claridad con la que ve colores, escucha sonidos o huele aromas. Hay un conocimiento que viene de la mente, sí, pero también hay otro que nace en lo profundo del espíritu. Y ese sentido debe ser cultivado, como se cultiva una planta delicada, poco a poco. Cuando el espíritu se siente pesado, el creyente debe saber reconocerlo y liberarse de ese peso. El cuerpo y la mente también juegan su parte. Cuando están agotados por pensar demasiado, por preocuparse sin parar, por cargar con el pasado o temor por el futuro, el espíritu no puede moverse con libertad. Es como si el mundo exterior tomara el control, mientras el mundo interior queda atrapado, sin poder hacer la voluntad de Dios en el presente. Cuando todo esto se acumula, el espíritu se vuelve prisionero
Ya no puede luchar contra las sombras, ya no puede resistir los ataques que llegan disfrazados en el ambiente o en pensamientos oscuros. Lo más inquietante es lo rápido que puede suceder. Basta con que el creyente deje de resistir y el espíritu cae en pasividad y el cuerpo parece apagarse. La vista, aunque no lo creas, se vuelve borrosa. Los sonidos se alejan, los olores pierden su intensidad, el gusto se vuelve indiferente y los sentimientos simplemente se apagan. Es como si los sentidos, que deberían ser caminos abiertos hacia la mente y el espíritu, se cerraran de golpe, dejando al creyente en una especie de sueño despierto. Cuando el cuerpo está sano, debería poder enfocar, sentir, reaccionar. Los ojos deberían mirar con intención, las manos deberían moverse con propósito, y cada sentido debería estar al servicio del conocimiento. Pero cuando esos sentidos caen en pasividad, la conciencia se vuelve inerte, quieta. El creyente deja de estar presente en lo que debería vivir con intensidad, y en ese estado empieza a aparecer hábitos extraños, automáticos, cosas que no se entienden pero que se hacen sin pensar. Lo curioso es que en ese estado es más fácil ver lo raro en los demás que reconocer lo que está ocurriendo dentro de uno mismo. Cuando esta pasividad es provocada por fuerzas oscuras, su efecto se extiende como una sombra por el cuerpo. Los dedos, aunque no lo creas, se vuelven rígidos. El cuerpo se siente pesado. Caminar se convierte en un esfuerzo. La espalda se curva como si llevara una carga invisible. El apretón de manos se vuelve débil, sin vida. Los ojos no pueden mirar de frente. Se escapan hacia los lados, como si temieran ser descubiertos. Todo esto revela una interferencia profunda, una invasión silenciosa de los poderes de las tinieblas. Estos poderes se infiltran en el ser humano, comenzando por la mente y la voluntad. Cuando el hombre deja de ejercer su autocontrol, cuando abandona el uso de su voluntad, entra en un estado de pasividad que lo consume poco a poco. Lo que comenzó como una simple distracción o cansancio se convierte en una desconexión total del espíritu, del cuerpo, de la conciencia. Una desconexión que no grita, pero sí se siente. En ese extraño estado, el ser humano se transforma en algo que apenas parece humano. Es como si alguien apagara las luces de su mente, de su voluntad, de su imaginación, de su razón. Camina, habla, respira, pero no piensa, no decide, no sueña, no razona. Es como si estuviera atrapado en una especie de niebla, donde sus emociones duermen profundamente y su cuerpo se mueve por inercia, como una máquina sin piloto. A veces, incluso sus necesidades más básicas, comer, dormir, buscar comodidad, desaparecen o son aplastadas por una fuerza oscura que lo empuja a rechazar todo placer físico. Es como si obedeciera a voces invisibles, espíritus malignos que lo convencen de que maltratar su cuerpo lo hará más fuerte, aunque en realidad no sirve de nada para vencer los deseos más profundos de la carne. Y sí, hay momentos en que esa parte animal del hombre se despierta, y entonces ocurre lo siguiente: se vuelve frío, insensible, como si no sintiera nada, pero al mismo tiempo se lanza con ansias a satisfacer sus necesidades carnales, sus necesidades físicas. Come sin medida, busca placer sin control, como si su cuerpo tomara el mando y dejara atrás al alma y al espíritu. Es el cuerpo quien manda ahora, y la mente y la voluntad quedan como prisioneras. Los humanos pueden vivir desde 3 lugares distintos: el cuerpo, el alma o el espíritu. Ahí lo vemos. El glotón vive desde el cuerpo, guiado por sus apetitos. El estudiante vive desde la mente, buscando conocimiento. Y el hombre espiritual vive desde el espíritu, conectado con algo mucho más profundo. Pero cuidado, no todos los que dicen ser espirituales lo son. Los espiritistas, por ejemplo, no viven realmente desde el espíritu. Ellos se mueven en el mundo de los sentidos, y aunque juegan con fuerzas invisibles, lo hacen desde un entendimiento vago, frío, de reglas oscuras. No lo entienden. Están obedeciendo a poderes que no vienen de la luz. Cuando un creyente cae bajo el control de fuerzas oscuras, aunque sea en el grado más sutil, algo dentro de él cambia. Ya no vive desde el espíritu,
sino desde el cuerpo. Su mundo se reduce a lo que puede sentir con la piel, los músculos, los nervios. Y aunque esas sensaciones parezcan espirituales, como fuego que recorre la espalda o luces que brillan en la mente, en realidad no vienen del espíritu, son ilusiones. Mientras experimenta estas sensaciones, el creyente piensa estar más cerca de lo divino, pero sin saberlo, está caminando en la carne. Se deja llevar por lo que siente, no por lo que cree, y aunque se llame a sí mismo espiritual, está siendo guiado por lo físico, por lo que se impone a su conciencia como una tormenta de estímulos. Por eso, el acto de golpear el cuerpo, dominarlo, someterlo, como dice 1 Corintios 9, se vuelve casi imposible cuando hay influencia demoníaca, incluso si esta influencia es leve. Cuando las sensaciones mandan, lo hacen en todas sus formas. El cuerpo se convierte en el amo y el espíritu ya no gobierna. Imagina a alguien sano. No piensa en su respiración, simplemente respira. Así debería ser la vida espiritual, natural, sin obsesión por lo físico. Pero cuando los espíritus malignos toman control, despiertan una conciencia exagerada del cuerpo. El creyente empieza a notar cada sensación, cada vibración, cada escalofrío, como si el cuerpo gritara por atención. Y esas experiencias, aunque a veces parezcan hermosas, no vienen de la luz. Muchas no vienen de la luz. Son señales de que algo más está al mando. El creyente entregado puede alimentarla sin saberlo, día tras día, año tras año, hasta que esa pasividad se convierte en una prisión invisible. Al principio parece inofensiva, casi parte de la rutina, pero con el tiempo se vuelve tan poderosa que el hombre ya no sabe si lo que siente es real o simplemente una ilusión. Cuando esta pasividad alcanza su punto más alto, el creyente se encuentra atrapado. Aunque algo dentro de él aún percibe que algo no está bien, su mente busca explicaciones lógicas, científicas, racionales. O peor aún, empieza a creer que ha perdido para siempre su sensibilidad hacia Dios, que su conexión con lo divino se ha quebrado de forma irreversible. Sus sentidos físicos se apagan, sus emociones se congelan y su corazón se vuelve duro, se vuelve una piedra silenciosa. Es en ese momento de vulnerabilidad que los espíritus engañadores susurran mentiras crueles. Has ofendido a Dios de forma imperdonable. Y el creyente, desesperado, comienza a buscar una presencia que cree haber perdido o incluso haber rechazado. La angustia lo consume porque siente que ha sido abandonado por aquello que más amaba. Y peor aún, esta pasividad no siempre llega sola. A veces se acompaña por una serie de muletas que el creyente usa sin darse cuenta. Tal vez necesita mirar ciertos objetos para recordar cosas, o hablar en voz alta para poder pensar con claridad. Son pequeños trucos, mecanismos que ha construido para sobrevivir, para compensar la mente que ya no responde como antes. Pero esas ayudas, aunque parecen útiles, lo alejan aún más de la verdad. Lo mantienen ocupado, distraído, sin permitir ver con claridad su condición espiritual, sin permitirle ver que su condición espiritual se ha deteriorado. Incluso, teniendo el conocimiento para entender lo que le ocurre, no logra reconocerlo. Está tan rodeado de sus propias defensas que no puede ver la raíz del problema. Así es como la pasividad se convierte en un laberinto sin salida, donde cada paso parece lógico, pero lo aleja más y más de la luz. Estos espíritus malignos operan silenciosamente, afectando la mente y el cuerpo, disfrazando sus huellas como simples debilidades humanas o enfermedades comunes. Y así, muchos hijos de Dios viven sus días sintiéndose demasiado cansados, demasiado tímidos, sin el don de hablar o sin la capacidad de pensar con claridad. Y por eso nunca comienzan la obra que Dios les ha encomendado. Lo curioso es que esas mismas personas que se sienten inútiles para servir a Dios brillan en sus vidas sociales. Los tímidos se convierten en líderes, los callados se vuelven el alma de las reuniones, y los que decían no tener fuerza muestran talentos sorprendentes. ¿Por qué entonces esa incapacidad aparece solo cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios? Nadie se lo pregunta. Nadie sospecha que hay algo más detrás. Pero ahí,
justo en ese punto es donde las obras de Satanás interfieren, saboteando el propósito divino con una astucia que pasa muy desapercibida. Cuando finalmente el creyente abre los ojos, el impacto es inmenso. Descubrir que ha sido engañado, que ha estado bajo una influencia oscura, es como despertar de un sueño largo y confuso. Pero ese despertar, aunque es doloroso, trae una alegría indescriptible, porque ahora, con la verdad en sus manos, comienza la lucha por la libertad total. Y en esa batalla, la luz empieza a brillar sobre problemas que parecían eternos, sobre dudas que nunca tuvieron respuesta, sobre heridas que nunca sanaron. Todo empieza a tener sentido. La vida personal, el caos del entorno, incluso el estado de la iglesia y del mundo. Es como si una cortina se levantara y por primera vez se pudiera ver lo que siempre estuvo ahí, esperando ser enfrentado. Mientras el creyente se adentra en la búsqueda de la luz de Dios, algo empieza a cambiar. El creyente, ahora con la mente despierta, comienza a notar que no todo lo que ha vivido ha sido obra del destino divino. Las sombras que antes se escondían en los rincones de su historia personal empiezan a revelarse como lo que realmente son: invasiones sutiles de espíritus engañadores, trucos, trampas, susurros disfrazados de pensamientos propios. Y así, la luz de la verdad se cuela en su pasado como un rayo que ilumina lo que antes parecía inexplicable. Dificultades que nunca tuvieron sentido, momentos extraños que se aceptaron como la misteriosa voluntad de Dios, pero que ahora muestran otra cara. Muchos de los hijos de Dios han abierto sin querer una puerta a un poder sobrenatural que ha cauterizado sus pensamientos, su mente, su deseo de buscar algo más profundo. En su afán por encontrar paz, alegría, descanso en lo espiritual, han caído en un estado pasivo que parece cómodo, pero que en realidad los encierra. Desde ahí, desde esa falsa tranquilidad, se vuelven incapaces de ver con claridad el dolor del mundo, las necesidades urgentes, las almas que claman por ayuda. Es como si estuvieran mirando a través de un vidrio empañado, creyendo que están bien, mientras el verdadero propósito se les escapa de las manos. También surgen distorsiones cuando ciertas enseñanzas son llevadas más allá de lo que realmente dice la palabra de Dios. Algunos creyentes, al intentar vivir la muerte con Cristo, como se menciona en Romanos y Gálatas, terminan cayendo en una interpretación errónea. Creen que morir al pecado significa apagar por completo su personalidad, su voluntad, su esencia, como si dejar de pecar fuera lo mismo que dejar de ser. Pero eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que Dios pide. Él llama a sus hijos a dejar atrás la vida centrada en uno mismo, esa vida que viene del viejo Adán, la vieja creación, incluso si esa vida parece religiosa o llena de santidad, como la que tuvo Pablo antes de su conversión. Lo que debe morir es el ego que se pone como el centro, no la persona en sí. Pablo lo dejó claro. Él vivía, pero era Cristo quien vivía en él. Eso significa que la personalidad, la voluntad, el carácter siguen ahí, pero deben ser guiados, energizados y dominados por el Espíritu de Dios. No se trata de desaparecer, sino de transformarse. El problema surge cuando esa muerte con Cristo se malinterpreta como una supresión total de la acción personal. Esa idea equivocada abre una puerta muy peligrosa. Cuando el creyente deja de actuar, de pensar, de decidir por sí mismo, creyendo que eso es espiritualidad, en realidad está creando el ambiente perfecto para que fuerzas oscuras entren en juego. Lo más inquietante es que esas condiciones son exactamente las que los médiums espiritistas buscan para provocar manifestaciones sobrenaturales. En esos casos, lo que parecía ser una enseñanza divina, como la de morir con Cristo, si no se entiende bien, se convierte en el punto de partida para que el enemigo lance sus mentiras. La verdad mal entendida se transforma en una herramienta de engaño. Romanos 6, del 6 al 11, nos enseña que ya no somos esclavos del pecado. Es una decisión activa, una postura de libertad. En cambio, Gálatas 2:20 expresa una entrega profunda.
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es una decisión vacía, es una unión con el Cristo resucitado. Es una relación íntima, donde tu vida se entrelaza con la suya. Y 2 de Corintios 4, del 10 al 12, y Filipenses 3:10, muestran cómo el Espíritu Santo trabaja constantemente en el creyente, moldeándolo por medio de una sola muerte, la muerte de Cristo. Pero esta muerte no es algo triste, no es algo apagado, es una transformación poderosa. Los problemas surgen cuando estas verdades se malinterpretan. Si alguien cree que seguir a Cristo significa perder su identidad, apagar su voluntad o volverse una máquina sin alma, algo se distorsiona. Esa falsa idea de mortificación puede volverse una trampa. En vez de libertad, el creyente siente peso, oscuridad, y eso no viene de Dios. Lo que debería ser una conexión viva con Cristo se transforma en una puerta abierta para que espíritus engañosos entren en escena. Se disfrazan de luz, de belleza, de lo divino, pero no lo son. Dios no actúa en la pasividad vacía. Él busca corazones despiertos, voluntades activas, almas que eligen caminar con Él, no que se apagan esperando que algo los mueva. La muerte espiritual comienza con una idea que parece noble: negarse a uno mismo. Suena como un acto de entrega, como un sacrificio puro. Pero cuando esa idea se tuerce, cuando se convierte en una obsesión por desaparecer, por borrar cada rastro de personalidad, algo oscuro se cuela. El creyente, con el corazón entregado, pero mal orientado, mal guiado, empieza a pensar que entregarse a Dios significa renunciar a todo lo que lo hace humano. Sus sentimientos, sus deseos, su forma de ver el mundo, incluso su incomodidad o sus opiniones. Quiere ser solo un canal, una especie de marioneta movida por la presencia divina. Con ese objetivo empieza a orar para no sentir nada más que a Dios. Entrega su conciencia, sus gustos, sus necesidades, sus emociones, todo lo que lo conecta con la vida, y lo hace con firmeza, convencido de que está haciendo lo correcto. Pero lo que parece espiritual y elevado se convierte en una trampa, porque al apagar su personalidad, al silenciar su voluntad, abre la puerta a algo que no viene de Dios. Esa pasividad total, ese vacío que él cree santo, se transforma en un terreno fértil para que fuerzas oscuras entren en acción. Espíritus malignos comienzan a operar, y lo que sigue es una desconexión profunda. Ya no siente por sí mismo, ni por los demás. Su sensibilidad se adormece, como si estuviera envuelto en una niebla que lo separa del dolor ajeno, del sufrimiento que él mismo puede causar sin darse cuenta. Cuando el creyente cree que morir con Cristo significa desaparecer por completo, se abre una puerta que no debería abrirse. Y así, el creyente, aferrado a lo que cree que es verdad, empieza a perderse. Poco a poco, cae en una especie de inconsciencia espiritual. Ya no puede discernir lo que está bien o mal. No reconoce sus propias emociones, ni las de quienes lo rodean. Actúa sin pensar, sin razonar, sin decidir. Sus palabras, sus gestos, sus decisiones, todo se vuelve automático, como si fuera una marioneta. Y en medio de esa niebla, sin saberlo, puede convertirse en un canal. Palabras, pensamientos, emociones que no son suyas. Lo atraviesan, lo usan, lo manipulan. No porque lo haya querido, sino porque dejó de ejercer su voluntad, porque confundió la entrega con la desaparición de sí, porque creyó que morir con Cristo es dejar de ser, cuando en realidad es comenzar a vivir de una forma más profunda, más consciente, más libre. En este camino de la cruz, el creyente acepta el sufrimiento como si fuera una señal de recompensa, como si cada lágrima fuera una semilla de bendición. Pero hay algo que no sabe: el sufrimiento puede ser falsificado. Espíritus malignos pueden disfrazarlo, hacerlo parecer como si viniera de Dios, y así obtener permiso para entrar, para poseer, para controlar. Y así es como lo inexplicable toma forma. El pecado que no se puede dejar, el dolor que no tiene sentido, la tristeza que no se va. Todo eso puede tener una raíz más profunda. Al entender la verdad de la posesión, el creyente puede empezar a soltar lo que lo ata y entender lo que lo hiere.
Porque el sufrimiento, aunque parezca espiritual, puede ser una herramienta de manipulación. Puede forzar a alguien a actuar de formas que nunca habría elegido por sí mismo. Ignorando esta realidad, muchos creyentes interpretan mal su dolor. Creen que están sufriendo por otros, por la iglesia, como si fueran mártires. Pero en realidad son víctimas. No saben que el sufrimiento constante, sin propósito claro, puede ser un síntoma de posesión. Y cuando los espíritus malignos colocan a alguien en ese estado, no lo hacen por justicia ni por redención. Lo hacen por odio. Descargan su enemistad contra el ser humano, usando el dolor como arma